El objetivo de este video, como su nombre lo indica, es cómo leer un fallo judicial. Entonces, antes de arrancar, voy a marcar claramente qué pueden encontrar dentro de este video y qué no van a encontrar dentro de este video. En principio, no vamos a hablar sobre el análisis de fallos judiciales. Eso sería un paso posterior. Y sí vamos a hablar sobre cómo empezar la lectura de un fallo, buscando que aquellos que nunca leyeron un fallo de corte, aquellos que lo leen por primera vez, puedan tener una aproximación a sus estructuras básicas, a sus formas básicas, y sepan situarse en el fallo, saber qué es lo que están leyendo en cada momento. Repito, esto, si se quiere, es una aproximación geográfica, estructural al fallo, y no en cuanto al contenido o a su análisis. Es el primer paso. Por eso el título es cómo leer fallos de corte. No vamos a hablar de otros fallos judiciales, por ejemplo, de fallos de tribunales superiores de provincia, de fallos de cámara o de fallos de primera instancia. No, solo nos vamos a referir a fallos de Corte Suprema de Justicia de la Nación. En este contexto, vamos a dar algunas ideas básicas y a entender cómo situarnos. Uno, como docente, ha visto la desesperación de estudiantes de abogacía, pero básicamente de estudiantes de ciencia política, porque nunca tuvieron en sus manos fallos judiciales. Y realmente, en algunos casos son voluminosos, y uno no sabe bien por dónde empezar a leer. Sí, por el principio, pero ¿qué estoy leyendo en ese principio? Esas pequeñas respuestas buscarán ser dadas en el video de hoy. Bien. Como dije recién, vamos a buscar acercarnos a la idea de la estructura de los fallos de corte. Primer punto central. La Corte publica sus fallos, actualmente todos sus fallos, pero en general había una selección editorial en una colección que se llama fallos. Y esa colección individualiza los fallos con un número al principio, luego 2 puntos y otro número que le sigue. Ese número del principio es el número del tomo de la colección fallos en que se encuentra justamente ese fallo. El número que le sigue es la página donde inicia ese fallo. Por ejemplo, todos hemos escuchado hablar, o seguramente escucharán hablar, del fallo Edmejian-Konsofovich. Libertad de expresión, supremacía de los tratados por sobre las leyes, derecho a réplica y otras tantas cuestiones. Bueno, ese fallo se encuentra en el tomo 315 y arranca en la página 1492. Edmejian-Konsofovich es fallos 315, 1492. En general, vamos a encontrar que en la colección de fallos de la Corte, acá puse una hoja que les puede servir de ejemplo, en la colección de fallos de la Corte, esto es justamente, está dentro del fallo de Edmejian-Konsofovich, en esa colección existen lo que se llama sumarios. Antes del fallo de la Corte, la propia Corte hace un trabajo editorial con el fallo, oficinas de la Corte, por supuesto, ¿no? Y selecciona párrafos, conceptos, cuestiones que entiende relevantes y que surgen de ese mismo fallo. A esto se lo denomina sumario y se pueden buscar fallos a través del sumario, conjunto de fallos a través de voces del sumario o conceptos del sumario. La página de la Corte, que ahí figura, cortesupremadejusticia.gov.ar, en la página de la Corte encontrarán múltiples buscadores de fallos y los invito realmente a revisarla, porque tiene información muy útil para el que estudia y el que litiga. Bien, el proceso frente a la Corte es básicamente escrito. Este es otro elemento claro. No hay un elemento de oralidad en el proceso frente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es real
que la Corte, a partir de varias acordadas, ha ido reglamentando la posibilidad de convocatoria a audiencias públicas y la posibilidad de participación de lo que se llaman amigos del tribunal. En general, cuando hay casos que tienen un importante impacto institucional o social, la Corte abre una instancia de audiencia y permite la participación no solo de las partes y de quienes inviten las partes, sino de amigos del tribunal, esto es, terceros, sociedad civil, que tiene alguna cuestión para decir en la causa y alguna expertise relacionada con la misma también. Estas audiencias se han transformado en un elemento novedoso a los efectos de resolución de determinados casos de alto impacto social. Por supuesto que las audiencias no generan elementos vinculantes para la Corte, pero es muy interesante verlas, porque si después uno analiza lo que ocurrió en esa audiencia con la sentencia posterior de la Corte, se va a dar cuenta que muchas de las preguntas de los jueces y de las juezas de la Corte ya podían marcar un camino sobre lo que entendía central la Corte Suprema en ese caso y a los efectos de su resolución. Con esto lo que quiero decir básicamente es que tengan presentes para el estudio de casos, a posteriori, las audiencias públicas previas en el caso de aquellas sentencias que generaron este tipo de convocatoria. En muchos casos vamos a encontrar el dictamen del Procurador General de la Nación, que en algunos supuestos es obligatorio y en otros lo remite la propia Corte cuando hay intereses federales en juego. ¿Qué es este dictamen? En principio vamos a decir que no es vinculante. ¿Y qué significa que no es vinculante? Que la Corte va a leer el dictamen del Procurador General, pero no tiene la obligación de seguirlo. Indudablemente, el Procurador va a hacer un análisis de la causa, va a opinar en relación a la competencia de la Corte en ese supuesto, en relación a la procedencia del recurso por el cual se llegó a la Corte en ese supuesto también, y en muchos supuestos también va a establecer, atado al conjunto de precedentes relacionados con cuestiones análogas, lo que sería a su criterio la resolución del caso. Ese dictamen del procurador tiene mucha utilidad en algunos supuestos. Por ejemplo, muchas veces hace un muy buen raconto de lo que era la jurisprudencia de la Corte en esa materia antes de ese fallo. Por supuesto, porque el fallo todavía no estaba resuelto. Y en otros casos, la Corte directamente hace mención al desarrollo del procurador y evita volver a detallar con precisión hechos y derechos en relación al caso en cuestión. Por eso puede ocurrir que haya fallos que ustedes encuentren que están precedidos por el dictamen del Procurador General o en algunos casos del Procurador Fiscal. Acá les doy un ejemplo que suele verse mucho cuando estudiamos autonomía municipal en distintas materias, gobiernos locales o derecho provincial y municipal, y a veces en derecho constitucional también, que es el fallo Rivademar. El fallo Rivademar, espero que puedan ver esta filmina, está precedido por el dictamen de la Procuradora Fiscal, que era la doctora Reiris, y después del dictamen, por supuesto acá pongo 3 puntos, estoy cortando lo que es la cabeza del dictamen y el fin del dictamen, que es mucho más extenso que esto, está claro. Viene a continuación el fallo de la Corte. En este caso, en Rivademar, el dictamen de la Procuradora resultó interesante porque efectuó una descripción exhaustiva de cuál era la posición de la Corte en relación a la autonomía municipal, a la negatoria a la autonomía municipal de los precedentes de Corte. Y por eso es interesante leerlo también, para ver cuál era el desarrollo argumental de la Corte hasta este momento, hasta el año 1989, para decir que los municipios eran entidades autárquicas o a lo sumo eran lo que cada constitución provincial establecía. La Corte arranca su fallo Rivademar y va a plantear una cuestión distinta. Como todos sabemos, o vamos a saber, este es el famoso fallo de la autonomía municipal previo al año 1994. Acá la Corte da vuelta esa jurisprudencia
que cita Reiris en su dictamen. Y por eso acá tiene mucho interés el dictamen. Tiene este interés para el estudio de lo que deja de lado la Corte, de lo que se aparta la Corte en este nuevo precedente que modifica toda la jurisprudencia de ella misma anterior a esa fecha. Otro caso en donde vamos a estudiar seguramente a lo largo de la carrera y vamos a encontrar el dictamen del procurador es el fallo Hoff. En el fallo Hoff, la Corte, bueno, acá nuevamente recorté el inicio y el final del fallo, en este caso del procurador, el doctor Becerra, y después inicia el fallo de la Corte. Y vamos a ver que en el fallo de la Corte, justamente, si bien hace un desarrollo muy fuerte de lo que estudiamos en igualdad, en cuanto a hacer lugar a la demanda, el relato de los hechos, dice, están adecuadamente formuladas por el procurador y nos remite a el relato de los hechos que hace el procurador. Bien, vamos a ver ahora las estructuras de los fallos de la Corte. Primero, las sentencias de la Corte, vamos a ver que al principio dice autos y vistos, en general ahí se menciona la causa, el antecedente judicial por el cual el fallo llega a la Corte, el caso en la mayor parte de los supuestos, y a continuación los considerandos. Los considerandos son párrafos o conjunto de párrafos que se numeran y que pueden tener unidades temáticas o no. Los fallos de la Corte se dividen en considerandos. En general, los considerandos no tienen subtítulo. Los considerandos no llevan ni un título ni una identificación temática especial. Aunque ha habido casos, creo que ahora recuerdo de Clavel, muy complejos, en donde alguno de los votos sí tomó esta metodología de titular considerandos o conjunto de considerandos. Pero es habitual que no exista titulación. Y también es habitual que no existan notas al pie en los fallos de la Corte. Las citas se dan dentro de los considerandos. Luego de los considerandos aparece la parte resolutiva, que es el desarrollo de los considerandos y a partir de ese desarrollo, ¿qué se resuelve? En la parte resolutiva está lo que se resolvió en el fallo a partir de de los fundamentos que vamos a leer en los considerandos. Y luego de la resolución aparecen las firmas de los jueces, que en muchos casos son los nombres y a veces aparece la firma hológrafa, depende de las copias que nos lleguen para estudiar ese fallo. Acá quiero hacer una cuestión que puede ser interesante. Dentro de los considerandos, si bien esto da para otro video, vamos a encontrar un relato de los hechos al principio o una remisión al relato de los hechos que hace el procurador, y esto es muy importante, el relato de los hechos en el estudio de casos, pero repito, esto es para otro video. Vamos a ver también considerandos que hablan de la admisibilidad o no del recurso, o de la acción en el caso de las originarias, pero del recurso, digamos, cuando está en juego o se discute el porqué de la intervención de la Corte. Entonces vamos a tener hechos, vamos a tener admisibilidad del recurso, y después vamos a tener el derecho, vamos a tener el desarrollo de los elementos jurídicos, de las cuestiones jurídicas que llevan a la resolución del caso. Bien. La Corte Suprema es un órgano colegiado, actualmente de 5 miembros. En algún momento fue de 7, en otro de 9, en otro de 9 y disminuyendo. Actualmente es un cuerpo colegiado de 5 miembros. Resuelve los casos por mayoría absoluta de la totalidad de los miembros. O sea, para que haya una resolución del caso, tiene que haber 3 jueces o juezas que voten lo mismo en cuanto a la resolución de la cuestión. En cuanto a la resolución de la cuestión. Los votos pueden ser conjuntos o pueden ser por su voto, ¿sí? Pero entendamos esto, si hablamos de un cuerpo colegiado de 5, no necesitamos unanimidad, necesitamos mayoría absoluta de la totalidad de los miembros.
Y entonces, en 5, mayoría absoluta es 3. Cuando tenemos 3 jueces o juezas que votan lo mismo, ahí ya tenemos una mayoría decisoria y tenemos la posibilidad de una resolución del caso. Pero no es tan sencilla la cuestión. A veces puede ocurrir que dentro de esa mayoría decisoria, los jueces voten por distintos argumentos o con variaciones argumentales. No necesariamente la diferencia tiene que ser tan radical, como dije antes, distintos argumentos. Puede haber alguna diferencia argumental, puede introducirse alguna cuestión que otro juez no introduce, aunque ambos resuelvan lo mismo. Esto se llama, o a estos votos los identificamos, cuando luego de la firma del juez hay un paréntesis que dice por su voto o por sus fundamentos. Recapitulando, cuando una firma, cuando empezamos a leer el fallo, leemos los considerandos. Olvidémonos del dictamen del procurador. Hagamos de cuenta que en este caso no está. Leemos los considerandos. Y llegamos a la parte resolutiva. Luego de la parte resolutiva vemos las firmas. Las firmas de los jueces que no tienen paréntesis son los que votaron, firmaron, escribieron, suscribieron lo que acabamos de leer. Y eso es la mayoría argumentativa y la mayoría resolutiva. Puede quedarse ahí o no. Puede ocurrir que la mayoría decisoria tenga múltiples votos en cuanto a la argumentación, en cuanto a los considerandos. Esos segundos votos que concurren a decidir lo mismo, pero con sus argumentos, son los que dije que la firma está está continuada por paréntesis y el por su voto o por sus fundamentos. Y luego, si hay, vamos a encontrar la o las disidencias. ¿Qué son las disidencias? Son aquellos votos que resolvieron algo distinto. Y también podemos encontrar tantas disidencias como votos de jueces en disidencia. En una corte de 5 solo podrá haber 2 votos de disidencia o un voto de disidencia concurrente. Vamos a dar algunos ejemplos para que les resulte más claro. Acá tenemos el fallo Arenzón, que ya lo vimos. Si corremos un poquito esto, vamos a ver que en el fallo Arenzón, creo que no lo vimos, perdón. Bueno, el fallo Arenzón, ven, acá yo recorté, por supuesto, pero vemos los autos y vistos o los autos, los considerandos. Este fallo, en su voto que conforma la mayoría decisoria y la mayoría argumentativa, tiene 7 considerandos, ¿no? Arranca el primero, recorté los otros, tiene 7 considerandos, y después viene por ello, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, y resuelve, se confirma la sentencia. ¿Está bien? Vamos a ver a las firmas. Tenemos la firma de Genaro Carrió, sin paréntesis, la firma de José Severo Caballero, sin paréntesis, y la firma de Carlos Fait, sin paréntesis. Significa que lo que acabamos de leer es lo que firmaron estos 3 jueces, y es lo que resolvieron estos 3 jueces. Y después tenemos la firma de Petracchi y Belucio. Estos 2 votos resuelven lo mismo, pero con otros argumentos. En este caso, a mi criterio, con argumentos mucho más robustos. Se llama el por su voto. Si yo les pregunto cómo salió este fallo, ustedes me tienen que decir 5-0. Es verdad, acá no hubo disidencia, pero hay un voto que tiene la mayoría argumental y hay otro voto que concurre con sus propios fundamentos o según su voto. Vamos a ver otro ejemplo, si podemos. Bueno, voy a ver acá, por ejemplo, el famoso fallo Fall. Este fallo, tal vez alguno lo recuerda, si no, seguramente se estudiará en la carrera, o en este fallo se discute la punibilidad o no punibilidad de determinado tipo de abortos, y la Corte hace una interpretación a favor de
mayores supuestos de no punibilidad, ¿no? Cuestiones de abortos no punibles en el caso de violaciones concretamente. Vamos a analizar Lorenzetti. Lorenzetti firma y no tenemos paréntesis. Fait firma sin paréntesis. Maqueda firma sin paréntesis. Zaffaroni firma sin paréntesis. Hayton de Nolasco firma sin paréntesis. Significa que esos jueces, 5, concurren a la mayoría resolutoria, pero además son los argumentos que acabamos de leer. Y después vamos a encontrar 2 por su voto, de la doctora Argibay y del doctor y del doctor Petracchi. ¿Esto qué significa? Que en este caso, estos 2 jueces concurrieron a resolver lo mismo, pero lo hicieron con argumentos propios. En este voto no encontramos disidencias, en este fallo, perdón. Vamos a otro fallo, un fallo también muy polémico de la década del 90, que era relacionado con la personería jurídica, su otorgamiento o no a la comunidad homosexual argentina. Y acá vamos a ver cómo salió este fallo. Fíjense, fallo bastante particular. Levene, bueno, acá el paréntesis es de Levene hijo, ¿no? No es el paréntesis que me refiero relacionado con el tipo de voto. Levene era el presidente del tribunal. Pero si nos fijamos, todos los demás jueces tienen paréntesis, algunos según su voto y otro en disidencia. Esto lo que nos está marcando es que acá cada juez votó con sus argumentos. Les repito, no significa que necesariamente hicieron modificaciones sustanciales. Algunos sí, otros no, pero cada uno votó por sus argumentos. Acá, el voto que primero leemos es el del presidente, después vamos a leer el del vicepresidente primero, después vamos a leer el del vicepresidente segundo, que es el doctor Barra. Pero son todos según su voto. Levene, Cabaña Martínez, Barra, César Belucio, Nazareno, Molineo Connor y Boyano votaron a favor de lo que resolvió la mayoría. En este caso se terminaba, el efecto era denegar la personería jurídica a la comunidad homosexual argentina. Todos conformaron la mayoría, pero con una particularidad. Esa mayoría decisoria de 7, miren qué robusta, no eran por los mismos argumentos, eran 7 por su voto. El del presidente no figura por su voto porque es el que acabamos de leer, pero podría tener el paréntesis y decir por su voto también. Y acá tenemos 2 disidencias, la disidencia de Fait y la disidencia de Petracchi. ¿Sí? Bueno, acá van a tener un pequeño resumen de lo que acabo de explicar en los casos en concreto. Básicamente, les repito. Buscamos una aproximación geográfica a los fallos. Hay algunas licencias técnicas que me tomé, pero a los efectos de entender cómo abordar ese fallo que por primera vez nos dan, me parece que las herramientas están. En nuevas presentaciones vamos a intentar prolijar algunas cuestiones y precisarlas un poquito más. Espero que haya sido de utilidad y les mando un saludo.